¿Qué espeluznante leyenda urbana resultó ser cierta? Cuando tenía unos 12 años, un amigo y yo estábamos jugando en un bosque que era conocido por ser escalofriante. Mientras construíamos una fortaleza, un hombre extraño se nos acercó sigilosamente por detrás y nos gritó que saliéramos de su terreno y que nunca volviéramos, bla bla bla. Nos asustó muchísimo, ya que sabíamos que ese terreno era un área pública y nunca antes un adulto nos había amenazado. Años después, descubrimos que en realidad era un ladrón de bancos buscado por el FBI desde hacía años. Estábamos construyendo nuestra fortaleza a unos cuantos pasos de su escondite. La ardilla fantasma en mi ciudad natal, Dorking, Reino Unido. Había una ardilla fantasma, llamada Albi, que solo se veía en el cementerio de la iglesia del pueblo. Resultó ser una ardilla albina que tenía su nido en uno de los árboles del cementerio. Lamentablemente, fue atropellada hace un par de años. Las chicas de LSU se despertaban con la sensación de que alguien las observaba y de que alguien se acurrucaba junto a ellas mientras dormían. Resultó que un hombre había entrado en las casas de más de 12 chicas, se acurrucaba con ellas, comía su comida, etc., y luego escapaba por las ventanas. Lo apodaron el acurrucador en serie. Aquí en Washington había rumores sobre una casa de hadas en algún lugar del bosque. Un guardabosques decidió ir a buscarla y, de hecho, encontró una casa del árbol en medio del bosque. Cuando miró dentro, encontró una gran cantidad de pornografía infantil. La desmontó, pero cuando regresó un tiempo después, descubrió que la habían vuelto a levantar. Eventualmente encontraron a la persona que la estaba usando y lo arrestaron. Vivo cerca de un lago y había una leyenda urbana que decía que existían enormes monstruos en el lago, cerca de la presa hidroeléctrica. La mayoría pensaba que solo eran exageraciones de algunos pescadores, todos creíamos que era una variante del clásico el que se escapó. Resultó que unos buzos entraron al agua detrás de la presa para hacer una inspección de rutina y ver si había daños después de varios meses de fuertes inundaciones en la zona. Al parecer, uno de los buzos se acercó demasiado a lo que inicialmente creyó que era una gran roca cubierta de musgo, hasta que se movió y trató de sujetarse de su brazo. Resultó que hay bagres de más de 90 kilos detrás de la presa, que prosperan alimentándose de los peces muertos que pasan por la parte hidroeléctrica de la presa. El agua agitada les facilita respirar y crecer más allá del tamaño habitual en la región, y como la pesca comercial está prohibida en al menos 1000 metros a la redonda, estos peces pueden crecer a tamaños verdaderamente colosales. Oh, yo tengo uno. En Anchorage, la gente cuenta la historia de una mujer que murió tras quedar atrapada en un lodo que apenas le llegaba a las rodillas, en Tennessee. La historia tiene todos los elementos clásicos, ella era recién casada, los rescatistas se reunieron alrededor tratando de ayudarla, etc., y creo que muchos la consideran una leyenda urbana. Pero sin duda sucedió. Su nombre era Adriana Dickerson y ocurrió en septiembre de 1988. Todos bromeábamos diciendo que nuestro profesor de educación física de secundaria era pedófilo. Lo arrestaron hace unos años por tomar fotos de las alumnas y canjearlas por pornografía infantil. No es exactamente una leyenda, a menos que no la creas. Mi ciudad y las áreas cercanas tienen múltiples túneles antiguos de contrabando pirata debajo, que conectan los pueblos con las playas. La mayoría de los túneles están bajo los sótanos de bares o tiendas. Y cuando digo piratas, me refiero a piratas de los de Penzance, Reino Unido. No es algo espeluznante, pero en mi pequeño pueblo rural, había un rumor de que un montón de funcionarios municipales, policías, maestros, dueños de negocios, etc., básicamente cualquiera que un niño viera como una figura de autoridad, organizaban orgías masivas. Obviamente, al crecer uno se daba cuenta de la realidad. Hasta que un año el esposo de una maestra golpeó brutalmente a un dueño de negocio local a plena luz del día. Resultó que la leyenda no era solo una leyenda.
Su esposa aparentemente era miembro de lo que llamaban el Club del Jacuzzi y él no estaba invitado. Un buen número de líderes locales fueron expuestos por organizar orgías con cierta regularidad. Me sorprende más que se haya mantenido en secreto tanto tiempo. Solo fue una leyenda por una semana, pero un niño desapareció en la misma propiedad donde vivíamos y todos pensaban que su hermano tenía algo que ver, aunque la policía dijo que no, que había sido secuestrado. Resultó que el hermano había matado a su hermano y lo enterró en nuestro patio trasero. Había una pareja mayor que solía venir a la tienda donde trabajaba cuando tenía 15 años. Claramente tenían problemas de desarrollo o de salud mental, y el rumor era que eran hermanos y que las dos chicas adolescentes que los acompañaban eran sus hijas. Unos 5 años después supe que alguien había informado al Estado sobre ellos y, según recuerdo, resultó ser en su mayoría cierto. Los padres aparentemente eran producto de incesto y continuaron con la tradición familiar, por así decirlo. Creo que el Estado retiró a sus hijas y las puso bajo custodia estatal porque ellos no podían cuidarse a sí mismos, y no recuerdo qué pasó con los padres. En mi ciudad natal había una leyenda local sobre un hombre que a veces se veía teniendo sexo con árboles. Algunos lo llamaban señor Woodcock, pero era más conocido como el tree shagger, el que se acuesta con árboles. Pensé que debía ser un disparate, pero una noche un amigo y yo estábamos paseando a su perro por un camino estrecho bordeado de árboles cuando escuchamos un gruñido entre la maleza y ahí estaba. Llevaba un abrigo largo que estaba envuelto alrededor de un pobre árbol inocente y tenía los pantalones bajados hasta los tobillos mientras profanaba la maleza con una descarada indiferencia hacia las astillas. Siempre llego tarde a estas cosas. En Mombasa, Kenia, había una historia sobre una mujer de cabello largo y negro, vestida con un vestido blanco, que se veía por la playa en la noche, y la historia era para evitar que la gente nadara en el océano. Resultó ser cierta, una mujer mayor caminaba dormida por la playa en su camisón, aunque ella no lo sabía, hasta que los locales encontraron el valor para seguirla hasta su casa. Cuando era niño, viviendo en la zona rural de Ontario, nos decían que no nos adentrásemos mucho en el bosque porque un monstruo nos atraparía y no volveríamos a casa. Si alguien sabe quién es Rock Chariot, eso resultó ser dolorosamente cierto. A menudo me pregunto si Children of the Corn de Stephen King se basó en un pueblo del norte de Maine. No recuerdo el nombre del pueblo, pero mis amigos y yo pasamos por ahí de camino al punto más oriental de Estados Unidos. El pueblo me pareció muy extraño porque todos los empleados de las tiendas tenían como máximo entre 14 y 17 años. No era solo en una o dos tiendas, sino en todas. Aparte de nosotros, no vimos a ningún adulto durante las 2 horas que estuvimos allí. Era un pueblo deprimido, casi un pueblo fantasma, y me dejó con una sensación muy inquietante. Volga Negra. En los años 60 y 70 existía una leyenda urbana en Polonia que decía que vampiros en limusinas negras secuestraban personas, preferentemente niños pequeños. Era un cuento que los padres les contaban a sus hijos, quienes a su vez se lo contaban a sus amigos, etc. Resultó ser un rumor difundido por la policía secreta polaca, que realmente usaba autos negros para secuestrar gente. El objetivo era que nadie creyera a quien denunciara haber presenciado un secuestro. Bienvenido al mundo del SIDA es una leyenda urbana sobre un hombre que conoce a una mujer en un bar, van a su casa para dormir juntos, y él despierta para descubrir que ella se ha ido y en el espejo del baño está escrito el famoso lema Bienvenido al mundo del SIDA. Esta leyenda urbana tiene muchas versiones y variaciones. En realidad, era una parábola sobre el sexo casual y el riesgo. Esto se consideraba principalmente una leyenda urbana, hasta que el stealth posing, contagio oculto, resultó ser algo muy real. Casos modernos involucran a un británico llamado Darrow Rowe, quien, sabiendo que tenía VIH, enviaba mensajes de texto a sus muchas víctimas después del sexo con frases como tengo VIH, jajaja. Ops y estoy infectado. Otros también han sido condenados por hacer esto a propósito en Craigslist.
Los túneles de Salon Lake en Kalamazoo son reales. Hay un pequeño lago y una reserva natural cerca del campus de WMU, y durante mucho tiempo circularon rumores de que los túneles todavía existían y eran accesibles. Pues resulta que era cierto, y había una vieja escalera parcialmente enterrada que conducía a una entrada tapiada del túnel. Un par de personas usaron herramientas manuales y lograron derribar parte del muro para entrar, solo para encontrar los túneles completamente intactos, aunque un poco húmedos y turbios. De alguna manera, las autoridades se enteraron y volvieron a sellar la entrada, pero todavía es muy evidente dónde estaba si realmente los buscas. Creepy Pete, que solía estar en la piscina infantil todos los sábados en el Leisure Center, resultó ser un pedófilo. Lo arrestaron hace un par de años. Cuando éramos niños, los niños en la piscina nadaban entre sus piernas y los padres solo se reían. En ese entonces, los pedófilos eran básicamente leyendas urbanas. Ahora son demasiado reales. Cuando era niño, mi papá me llevaba a mí y a mi hermano a Hard Rock. Es un mirador genial donde podíamos jugar entre las rocas. Era divertido, pero también un poco serio, tanto como puede ser algo para niños, porque una chica había muerto en un accidente de ala delta, si mal no recuerdo. Cuando llegas al estacionamiento del mirador, el camino continúa adentrándose en el bosque. Le preguntamos a nuestro papá a dónde llevaba, y nos dijo que si seguías por ese camino, de repente aparecerían guardias armados que te detenerían porque ahí había una base secreta del gobierno. Y es cierto, aunque no es tan secreta. Es Red Rock, un búnker nuclear que puede funcionar como un pentágono remoto si el país es atacado. Cheney estuvo ahí durante el 11 de septiembre, mientras Bush fue llevado a otro lugar. Te detendrán si entras sin permiso. Volví a Hard Rock hace unos años cuando visitaba a la familia y mientras estaba en el mirador apareció una camioneta con adolescentes. Me preguntaron si sabía qué había por el camino de acceso, les dije que Raven Rock y que no siguieran porque los detendrían. Aún así, decidieron ir a investigar. Una hora después, cuando me fui de Hard Rock, esos chicos no habían regresado, así que supuse que un soldado les estaba regañando. Dato curioso, Raven Rock es la sede del enclave en Fallout 3. No es exactamente una leyenda urbana, pero hay un café de pescado en mi ciudad que dice que sus soportes están hechos de huesos de ballena. Resulta que hace muchos años una ballena quedó varada en una isla cercana y murió, y el dueño tomó algunas costillas para usarlas como arcos para su negocio. En la pequeña comunidad de vacaciones de North Pond, algunas cosas desaparecían y la gente se lo atribuía a un tipo misterioso. Resultó que si había uno, vivió en el bosque durante 27 años sin hablar con nadie. Edith le dijo hola a un caminante una vez durante esos 27 años. Fue su mejor amigo. Tenemos a un tipo en Milwaukee apodado el Milverín, el Wolverine de Milwaukee. Se parece un poco a Logan del medio oeste de los Axeman, y lo han visto por todo el centro caminando rápido con la camisa quitada. No importa lo que esté haciendo, lluvia, sol, calor abrasador o frío intenso, siempre anda sin camisa. Resulta que es solo un obrero de la construcción desaliñado, bastante musculoso y que se parece vagamente al superhéroe. Al parecer es buena gente y los locales suelen decirle a la gente que no lo moleste porque es una falta de respeto. Durante un tiempo, hace unos años, la gente lo abordaba todo el tiempo, probablemente para tomarse fotos o cosas así. Esta es una historia muy reciente y local, ya que ocurrió en una escuela secundaria a la que asistí. Había un conserje, aunque se fue cuando yo aún estaba en la escuela, y conductor de autobús sustituto en nuestra escuela, al que todos adoraban. Les daba dulces a todos los niños y les enseñaba las zonas de la escuela a las que no debían ir, como la sala de calderas. Incluso oí que una vez cenó en casa de un niño. Incluso después de dejar la escuela, seguía visitándolos a veces, solo para saludarlos. Siempre bromeaban sobre su pedofilia, pero todos en la escuela lo querían y pensaban que era un buen tipo. Recientemente lo arrestaron por tener miles de fotos y videos de
En retrospectiva, la situación es bastante extraña. Editado, como ha habido tantas respuestas de personas que dicen haber vivido historias similares o casi idénticas, decidí crear un subreddit r/creepy janitor stories. Los rumores de que Sir Jamie Savile era un pedófilo. Ahora se estima que abusó de unos 500 niños. Y, además, aunque todavía no está confirmado, los rumores, que él mismo inició, de que abusaba de cadáveres mientras tenía acceso, ahora confirmado, sin supervisión a las morgues del NHS están ahora más fundamentados. En Liverpool, a los niños les enseñan sobre Purple Hockey desde pequeños. Es conocido y temido localmente desde hace 3 décadas. Le gusta tocar los músculos de los chicos y los obliga a hacer sentadillas. Es completamente real, incluso tiene órdenes judiciales que le impiden tocar los músculos de la gente. Espero que Purple aquí te viole es un insulto común y un miedo muy real. Cropsey. Algo así como el hombre del saco de Staten Island. Durante los años 70 y 80, niños en la isla desaparecían y la leyenda urbana lo atribuía a Cropsey. Resultó que realmente había un secuestrador y asesino en serie loco responsable. Fue capturado y condenado. Hay un gran documental sobre el tema, antes estaba en Netflix, no sé si todavía, llamado Cropsey, échale un vistazo si tienes oportunidad. Raymond Robinson, el hombre verde. Este tipo perdió los ojos y la nariz y vagaba por las calles de noche en Pensilvania porque no podía salir durante el día debido a su aspecto. La gente lo veía y así nació una leyenda urbana en Pensilvania. Edit, corrección de gramática. Fui a una universidad cerca de Valley Forge, Pensilvania. Antes fue un campo de prisioneros de guerra y un hospital militar antes de que la universidad comprara toda la propiedad por $1 en los años 60. Como realmente solo hay 3 universidades cerca de Valley Forge, PA, no será difícil deducir cuál era jajaja. De todos modos, había un rumor de que había túneles subterráneos y todo tipo de cosas abandonadas en las secciones abandonadas de la universidad. Y efectivamente, era verdad. Encontramos una trampilla en el túnel bajo nuestra alfombra en nuestro dormitorio, 2 trampillas en el primer piso, la habitación del dormitorio más alejada del primer piso de cada edificio. Literalmente era como entrar en 1945. Todo estaba preservado allá abajo y los túneles eran enormes. Finalmente llegamos a un garaje subterráneo donde había 4 jeeps estacionados, pero todas las llantas estaban podridas por el tiempo. Nos dimos cuenta de que eso estaba justo debajo de nuestro campo de fútbol. Los túneles llevaban a la cafetería, al edificio administrativo, a todos los dormitorios y a una antigua sección abandonada del campus a la que no podíamos acceder desde la superficie. Pronto nos dimos cuenta de que era el hospital/morgue. Cuando salimos de los túneles y caminamos por el piso, todo seguía igual que en 1945. Todas las camas del hospital seguían ahí, las cortinas quirúrgicas también. Incluso las herramientas, como el bisturí, la sierra, los alicates, etc., seguían en sus bandejas. Era como si todos se hubieran ido de repente y nada se hubiera movido desde entonces. La morgue todavía tenía sus camillas y a veces nos desafiábamos a entrar ahí por un rato. Pero sí, era una leyenda urbana en el campus hasta que 3 de nosotros decidimos arriesgar la expulsión para ver si era verdad. Y lo era. El hombre que trabajaba en un despacho de abogados en el piso 24 de un edificio. Como broma recurrente, les decía a todos que las ventanas del edificio eran irrompibles y luego corría con toda fuerza hacia una de ellas. Una vez lo hizo, y el vidrio no se rompió, pero la ventana salió del marco y él cayó hasta su muerte desde el piso 24. Vi esto en un programa de leyendas urbanas cuando era niño, pero después descubrí que realmente sucedió en mi ciudad, Toronto, Canadá. Mi novio trabaja en el mismo edificio y se rumorea que el hombre cayó sobre un banco de concreto en el nivel de la planta baja, donde una mujer y su hijo habían estado sentados minutos antes de su caída fatal.